tiempos de si la presentaban, no la presentaban, pues bueno, al fin ayer presentaron Tango, no sé por qué le pusieron Tango. A la Tango Reforma, por el tango argentino. Acuérdate que las elecciones primarias es una copia que hizo el gobernador del modelo argentino. Por eso de ahí la charra de la Tango Reforma. La ley Tango, así es. O la ley Madero, le llaman algunos ya. Ándale. La ley Madero. La ley Madero, así es. Entonces, pues bueno, en ese sentido vamos a tener ahorita el enlace vía Zoom con nuestro querido amigo Álvaro Terrazas para que estén muy al pendientes en unos minutitos más. Ya perfecto. Concluyamos que en este tema de las estadísticas, Carlos, pues si gusta nos vamos a... Sí, ya. ¿O tienes cumpleañeros? No, en este momento no tengo cumpleaños, oye. Pues bueno. Nadie quiso nacer un 9 de junio. Pero bueno, al menos de nuestro ámbito. De nuestro ámbito, pero así pues... Es. Vamos pues entonces a las estadísticas. Hay temas muy interesantes, lo que acabas de comentar, la reforma electoral, el tema de la presa del Granero está muy calientito. Exacto. La denuncia que hizo hoy el presidente López Obrador, señalando a gobernadores, al propio PRI, a otros empresarios, organizaciones civiles que ya están, un bloque que se ha formado en el país, un bloque para derrocar a López Obrador, y hoy en su mañanera lo reveló y pues bueno, también ha generado mucha polémica ese tema. Así es, Carlos, y bueno, pues nos vamos a las estadísticas de manera puntual, rápida, para seguir con todos estos temas tan importantes y relevantes. La cifra, el día de hoy, el reporte que tenemos en el mundo es de 7.118.471 casos confirmados, 406.522 fallecimientos. En Estados Unidos, el reporte que tenemos actualmente es de 1.960.897 casos confirmados, 110.990 fallecimientos. En el país, la cifra aumenta al día de ayer a 120.102 casos y 14.053 muertos. Jorge Ornelas decía hace días el subsecretario López-Gatell que la cifra de fallecimientos pudiera terminar en más de 35,000. Así es, Carlos, y en el ámbito estatal, el reporte es de 2.461 casos confirmados, 408 fallecimientos, 1.509 casos sospechosos. De los 22 casos nuevos confirmados, únicamente 2 corresponden a Ciudad Juárez, 11 fueron aquí en Chihuahua capital y el resto en otros municipios. De los 2.461 casos confirmados, 1.528 corresponden a Ciudad Juárez, 628 a Chihuahua, 82 en Parral, 45 en Delicias, 37 en Mioqui, 23 en Cuauhtémoc, 19 en Nuevo Casas Grandes, 18 Ojinaga, 13 Huachochi, 6 en Bachíniva, 5 para Camargo, Ascensión y Urique, 4 para Ahumada, Madera y Jiménez, 3 para los municipios de Namiquipa, Bocoina, Buenaventura y Guadalupe y Calvo, 2 para los municipios de Saucillo, Guadalupe y Distrito Bravo, Rosales, Aldama, Ignacio Zaragoza, Janos y Allende. 1 para los siguientes municipios: Julimes, Guerrero, Temozachi, Galeana, Santa Bárbara, López, San Francisco del Oro, Guasapares y Coronado. De los 408 personas fallecidas, 333 corresponden a Ciudad Juárez, 49 a Chihuahua, 5 a Mioqui. En El Paso, la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, el reporte es de 3.453 casos positivos, 91 fallecimientos y 2.290 pacientes recuperados, Carlos. Sí, hoy no tenemos el reporte de Nuevo México, por ejemplo, ¿verdad? Y el estado completo de Texas, pero bueno, esperemos mañana tenerles ya la cifra actualizada. Y hoy, Jorge, justamente se comentaba esta mañana que hoy pudiera darse, se va a evaluar el sector salud o la mesa de salud del estado, ver si hay algún cambio en el semáforo en materia de COVID aquí en Chihuahua. Hay mucha presión del empresariado por la reapertura y también se ha comentado que si bien fueron 22 nuevos casos en las últimas 24 horas, pues hay una reducción muy importante de casos, no la deseable por supuesto, no la óptima por supuesto, pero a comparación de la semana pasada, pues sí bajó considerablemente. Recordarás que la semana pasada hubo un día en que reportaban 106 casos en un solo día. Entonces, pues bueno, hoy se está evaluando, se va a evaluar, en las próximas horas quizás se dé a conocer si hay un cambio de semáforo rojo a naranja, ¿sería? A naranja. Y bueno, lo cual
Quiere decir que poco a poco pudieran ya irse reaperturando algunos sectores. Así es. Ayer los comerciantes, pues algunos abrieron finalmente, otros acataron las instrucciones del sector salud. Lo que sí es un hecho, Jorge, es que la desesperación es terrible, las pérdidas son millonarias, Jorge. Tan solo en el sector comercial y tan solo, fíjate, nada más en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua. Nada más. El primer cuadro de la ciudad de Chihuahua. Pero fíjate, Carlos, ayer tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal de San Francisco de Conchos y con la secretaria del ayuntamiento por una inquietud, bueno, no es una inquietud, Carlos, es una desesperación de los empresarios de aquella comunidad, porque si bien tú sabes perfectamente y todos sabemos que San Francisco de Conchos, pues ahí está el lago Colina, claro. Los filtros. Sí, zona turística. Zona turística, Carlos. Entonces, pues, los empresarios no tienen ya recursos. Aplicaron para bajar recursos de gobierno del Estado de esto de la recuperación de la economía. ¿Y qué crees que pasó, Carlos? ¿No le llegó? No, que ya no había recursos. Pues es que lo hemos dicho, Jorge. Esa fue la contestación de gobierno del Estado, Carlos. Y luego los créditos federales por 25,000 pesos. Ya no hay recursos. Entonces, ¿a quién se los dieron? Estamos hablando de 3,200 millones de pesos, Jorge. ¿Dónde están? Entonces, pues ahí el empresariado de San Francisco de Conchos pues está pidiendo a gritos. O sea, solicitaron, metieron la papelería, los trámites en línea. Ahora sí, gobierno, échanos la mano. La hicieron en línea. Válgame Dios. La respuesta es, no hay recursos. Tan solo en ese municipio, que me tocó a mí, tuve la oportunidad de platicar ayer. Pero y es que los alcaldes los dejaron fuera, Exactamente. De la jugada. ¿Cuántos municipios? ¿Cuántos empresarios del sector turístico, de todo, Carlos, se están quedando sin estos recursos? Entonces la pregunta es, ¿dónde está este recurso? O más bien nunca estuvieron, nunca lo subieron, o a lo mejor no fueron los 3,200 millones de pesos, porque pues no hay lana. Exactamente. ¿De dónde? Entonces, pues qué grave, Jorge. Yo creo que ya el gobierno le está apostando. Fíjate, y coincide entonces con esto de que se comenta de que hoy pudiera haber alguna buena señal, algún cambio de semáforo, porque realmente si ese sector del Estado, de los empresarios turísticos de Colina, aplicaron y nos dijeron que no había lana, pues entonces quiere decir que esto puede estar sucediendo en muchas partes del Estado. Yo sé, Jorge, que la cobija no alcanza para todos, eso es por demás sabido. Pero bueno, si anuncias un programa de reorientación presupuestal de 3,200 millones de pesos y dices que de ahí tanto es para esto, tanto para esto otro y tanto para esto otro, entonces no se cumplió o no se está cumpliendo. O a quién beneficiaron, como los de Morena, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas de aquella lista que hubo hace días de los programas federales que tampoco se han visto en Chihuahua del gobierno federal? Y nada, que le estaban llevando apoyos o créditos, microcréditos a gente fifí, como dice López Obrador, afines a Morena. Y a la raza vulnerable, pues, ni en su vida van a ver esos apoyos del gobierno federal. Entonces, pues ojo, hay que, como lo ha dicho el diputado Bazán, es urgente que, desde cuando lo planteó, ¿verdad?, una auditoría especial, con lupa, a cada proyecto, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal. El dinero es del pueblo, Jorge. Tenemos el derecho a pedir explicaciones. Es del pueblo para el pueblo, para el pueblo. Entonces, pues sí, bien lo comentas, ¿dónde está ese recurso? ¿Por qué no se ve? O sea, ¿a quién se lo dieron? ¿O por qué no lo han bajado? O sea, a lo mejor ahí está la bolsa todavía de los 3,000 millones, 3,200 millones. Confiamos. Queremos confiar, exactamente. Tenemos fe en nuestro gobernador. En el gobierno del Estado. Pero, pues bueno, ahí está la inquietud. Te digo que al menos a mí en un municipio me ha tocado que lo manifiestan, o sea, porque ya los empresarios están desesperados. Sí. Claro, oye, no está llegando para la nómina de los empleados, o sea, el pago de los servicios. Lo mismo que comentábamos ayer con el sector de restaurantes, de bares, de cantinas. Pues ya la economía se tiene que reactivar, Carlos. Sí, y fíjate, yo lo comentaba con Olga. Olga es la secretaria de allá de San Francisco de Conchos. Digo, oye, Olga, pero a ver, en el supuesto de que ustedes hagan una reapertura para el turismo, para reactivar la economía local, ¿tienen filtro sanitario? O sea, me dice, sí, hay un cerco sanitario, tú, Jorge, se toman las temperaturas, no estamos dejando entrar a nadie. Que venga de sí, que venga con algún padecimiento, ¿no? Exactamente, me dice, entonces, pues sí, nos vemos la necesidad de nosotros, al menos, o sea, dice, créeme que
queremos reactivar la economía local, pero es gobernación del gobierno del Estado quien no nos permite esta reapertura porque nos tenemos que ajustar al semáforo. Fíjate, ayer entrevistaba a Juan Enrique López del programa No le cambie, que transmite por Antena Radio. Entrevistaba justamente al presidente de Ecocentro, el líder de los comerciantes del centro de la ciudad, y era el que le da... Perea, ¿quién es? No, Tirroco, no me acuerdo. Bueno, es que me acordé de Ricardo Perea. Anduvo ahí, Ricardo Perea, pero no, reunión. este es otro. Torruco, perdón si me estoy equivocando, no quiero ya regarla más, no recuerdo bien. Pero le decía este dirigente empresarial, dice, bueno, es que nosotros como dueños de los locales, pues estamos pagando la renta. Dice, eso sí, algunos dueños de los negocios, de los inmuebles, pues han sido solidarios y nos han hecho descuentos y no pagamos completa la renta, que es carísima en la zona centro. Pero nosotros tenemos el compromiso de los salarios de nuestros trabajadores. Y seguimos pagando la luz, seguimos pagando el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ellos están desesperados. Así es, Carlos. Y bueno, oye, pues ya está conectado nuestro secretario de Acción Electoral, Álvaro Terrazas, a quien le damos la bienvenida a este programa del PRI en tu casa y con quien vamos a hablar del tema de la ley Tango, que tú dices la ley Madero. O la ley Madero. Entonces, Álvaro, no sé si nos escuchas ya. Nosotros todavía no te... Perfecto. Ahí ya te estoy escuchando. Déjame nada más subir aquí el micrófono. Pues lo que veníamos platicando de semanas atrás, Álvaro, sobre la reforma electoral que presentó a iniciativa del Poder Ejecutivo, del gobernador Javier Corral Jurado. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Álvaro? ¿Qué tal, Jorge? Carlos, buenas tardes. Gracias. Como siempre. Pues, bueno, mira, yo creo que finalmente lo que se dio el día de ayer, pues fue algo que ya esperábamos, no fue ninguna sorpresa. Se presenta una iniciativa por parte del gobernador del estado. Yo lo he comentado en redes sociales, le he llamado un lobo con un intento de disfraz de oveja, ¿no? Porque traen ahí a una serie de personajes en las redes tratando de legitimar o de vender esta iniciativa como una reforma ciudadana, así es como le están planteando. Del ensanchamiento de la participación ciudadana. Así es, que bueno, por supuesto que esa es una obligación que tenemos incluso los partidos políticos, ¿no? Promover la participación ciudadana por ley, lo debemos de hacer. Pero lo que me genera a mí gracia de esto es que quieran una iniciativa meramente política, una reforma política, presentada por el gobernador del estado, la quieran vender como una reforma ciudadana cuando a la ciudadanía jamás se le consultó, ¿no? Ahora, esta semana anterior, previo a presentarla, cuando quisieron hacer una serie de foros, debates, incluso el gobernador ahí se aventó una reunión por Zoom con algunos jóvenes el viernes pasado, amigos de nosotros, algunos de ellos, bueno, al menos conocidos de nosotros, y tratando ya de legitimar algo que ya se sabía lo que contenía, ya no iba a haber ninguna modificación al respecto, o sea, no era un foro para ver qué le poníamos, sino nada más para decirle que estaba muy bonita su reforma. Ahí participó una compañera de nosotros, Mónica Meléndez, y una joven de Morena, que no recuerdo el nombre. Karen Mora. Karen, exactamente, que hoy por la tarde estaré con ella en una mesa panel también con este mismo tema. Me la saludan mucho. Y eran ellas dos contra 14 chavitos de Coparmex, ¿no? Que no tengo nada contra contra esta cámara, por supuesto, pero eran evidentemente chavos con una afinidad clarísima con el gobernador, con Acción Nacional y con una parte de Acción Nacional que es la que está impulsando esta reforma. Hay que decirlo, no es todo Acción Nacional el que está detrás de esto, solamente el corralismo si es que vale la expresión, es el que está impulsándola.
Me parece, desde el día de ayer tuve oportunidad de leer la reforma ya completa, había leído los bosquejos, los borradores, viene prácticamente lo mismo, pero además me parece que quedó incluso hasta medio débil, medio grisesona, escueta, podría decirlo yo, si es de esa manera. No parece una gran reforma político-electoral como la están vendiendo, parece simplemente una modificación a las leyes secundarias de la ley estatal electoral, ¿no? De la ley del Estado de Chihuahua. Entonces, ya en sí, en el contenido de la reforma, les digo, no nos sorprende porque ya lo habíamos venido platicando, ya sabíamos qué era lo que iba a contener, y lo más destacable es el tema de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Que es como las pretende establecer el gobernador. Me parece que es una propuesta que no será viable en términos constitucionales. No puede la legislación local estar por encima de las leyes generales y de la propia constitución política. Precisamente por eso existe el término de supremacía constitucional, y las leyes generales, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, como la conocemos, y la Ley General de Partidos Políticos son leyes que están por encima de cualquier legislación local en la materia. Precisamente lo que sí fue una gran reforma electoral en el 2013 y 14, que fue cuando entró en vigor la reforma electoral, cuando cambiamos de IFE a INE, y es precisamente cuando se crea esta ley general, la LEGIPE, se crea esta ley general de partidos políticos, y todo este marco normativo nacional para establecer precisamente las reglas claras de las elecciones en todo el país. Es un marco nacional. Entonces no podemos pretender desde una legislación local, que por supuesto tiene cierta autonomía en el sentido de poder legislar algunos temas, pero específicamente en materia electoral y en otras materias donde existen leyes generales, la legislación local debe ajustarse al marco normativo nacional, a las leyes generales, y no al revés. No podemos pretender que el sistema electoral del país se quiera cambiar o se quiera establecer desde la legislación de Chihuahua, ¿no? Por supuesto que Chihuahua es un estado donde la democracia ha dado elecciones a nivel nacional, se le llama incluso laboratorio, o se le llamaba el laboratorio democrático del país a Chihuahua, porque de aquí surgieron muchas experiencias y muchas cuestiones que ahora a nivel nacional tienen una gran influencia en la estrategia electoral y en la propia legislación. Sin embargo, pues la circunstancia actual no es para que funcionen así las cosas. Me parece que están tratando de vender como una idea progresista, una idea de avanzada, unas elecciones que no tienen ningún sustento, ¿no? A mí me parece que el gobernador pues ha fracasado en su intento por disfrazar, como les decía, este logo con ponerle una piel de oveja bastante chafa, ¿no? Y finalmente pues todos tenemos muy claro cuál es el interés de él. El interés de él es tener un control absoluto de la elección interna de su partido, porque no tiene él, como líder político que debería hacerlo, no tiene el control de su partido, no tiene el control de los consejeros de Acción Nacional, no tiene el control de los órganos de dirección, de las propias dirigencias. Quizá en el Comité Directivo Estatal sí tiene una influencia clara, pero finalmente pues la presidenta y el secretario del Comité Estatal pues, no son más que dos consejeros a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, la intención de Corral es muy clara, es buscar una forma de poderle sacar la vuelta a esos procesos que Acción Nacional siempre ha tenido muy claros, muy definidos en cuanto a la definición de sus candidatos, y procesos bajo los cuales él llegó a la candidatura. O sea, él fue candidato porque el Consejo del PAN así lo decidió, porque esa élite, ese grupo de poder del PAN lo puso, ¿no? Y ahora pues él dice que eso no le gusta. Y cuando participó él en una interna, en el 2012, la última interna que participó,
pues él mismo fue el que no aceptó los resultados, ¿no? Si nos acordamos aquel famoso cochinero, batidero, como le llamaban en los medios, luego de perder la elección, incluso me parece que hasta tercer lugar quedó en aquella ocasión, lo que hizo fue impugnarla, protestarla y quitarle a Carlos Borruel en aquel entonces y me parece que era Fernando Reyes, no recuerdo quién era. Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Cruz Pérez Cuellar. Cruz, perdón, sí, cierto. Cruz, tienes razón, Carlos. Cruz Pérez Cuellar, sí, con Fernando Reyes es otro tema. Cruz Pérez Cuellar y Borruel los quitó de la jugada, los borró del mapa con arreglos allá en el PRI nacional, en el PAN Nacional. Comité Nacional del PAN. Entonces, la verdad es que en ese sentido yo pudiera decir que no tuvo el impacto que se esperaba. Hay una clara oposición de algunas fuerzas políticas, porque las elecciones primarias pues violan la vida interna de las organizaciones, de los partidos políticos, precisamente esa autonomía que el artículo 41 de la Constitución otorga, que el artículo 34, 32 de la LEGIPE, que todo este marco normativo que ya les había comentado sustenta esta autonomía de los partidos para poder hacer sus procesos de selección y de postulación de candidatos. Álvaro, la Constitución lo marca, ¿no? O sea, el partido es el que tiene la definición hacia su interior para luego solicitar el registro ante los órganos electorales. En ese sentido, yo creo que ahí se va a topar la propuesta de Corral. ¿Podrá pasar en el Congreso? No lo sé. No tengo ahorita un conteo como tal de posibles votos. Lo ha logrado en otras ocasiones con sus estrategias ahí de influir o de comprar prácticamente voluntades de los legisladores locales. Y bueno, a lo mejor sí pasa en el Congreso, pero se va a topar en la Suprema Corte porque es absolutamente inconstitucional, como le pasó a Bonilla en Baja California. Álvaro. Pasó en Baja California y se topó en la Corte. Yo creo que más allá de eso no trascenderá. Me parece que propuestas sin sustento. Yo no sé, Corral, a quien tenga de asesores jurídicos ahí, me parece que les hace falta bastante información. Álvaro. Y yo creo que ese será el talón de Aquiles de esta reforma. Tiene otros puntos destacables que yo creo que pueden ser viables. El tema, por supuesto, que ya nos obliga la ley, el marco nacional, de darle el espacio a las mujeres que corresponde. El PRI ha sido pionero en ese sentido. Fuimos el primer partido que establecimos la paridad de género en nuestros estatutos. El darle espacios a las etnias. Una serie de cuestiones que me parece que son bastante loables y que sin duda pueden pasar. No la descarto al 100%, pero yo creo que eso es lo que menos le importa al gobernador, ¿no? Álvaro, hay dos puntos que me llaman la atención. Prácticamente fueron tres paquetes o tres reformas, los hizo por separado. Una que tiene que ver con el tema de la reducción de magistrados en el Tribunal Estatal Electoral, que finalmente la incorpora Javier Corral, pero fue una propuesta del diputado Omar Bazán desde octubre del año pasado. 1. 2, me llamó la atención el tema de los regidores, la pretensión de que sean electos por voto, que hagan campaña. Hasta ahí vamos, quizás pudiéramos ir, ok, de acuerdo, pero plantea reducir el número de regidores en los ayuntamientos. Y tercero, en este tema de las elecciones primarias, Álvaro, estuve leyendo, salvo que me corrijas por supuesto, que es una reforma a la ley electoral, no es una reforma a la Constitución, de tal suerte que al momento de votar en el Congreso, Javier Corral requeriría la mayoría simple de votos, no la mayoría calificada. Lo están planteando así. No los 22 votos, es lo que te comentaba ahorita, que ni siquiera es una reforma constitucional, es una modificación a las leyes secundarias de la propia ley estatal electoral y no necesitaría la mayoría
o sea, necesita la mayoría simple, pues, no necesita las 2/3 partes del Congreso. Ahí la trampa. Así. Ahí la trampa. Pudiera ser ahí la trampa para tener una votación más cómoda y que pase, aunque como dices tú, sí, claro, pues se vaya a la controversia. No lo iba a lograr con las 2/3 partes, porque obviamente hay fuerzas políticas que normalmente lo apoyan, como el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que esta legislatura pues claramente han estado cargados hacia lo que Corral les diga, pero que a esos partidos pues no les conviene porque les afecta el tema de las regidurías, les afecta también, por supuesto, en sus procesos internos el obligarlos a participar en elecciones primarias. Entonces se iba a reducir ese grupo, ese margen que normalmente Corral sabe que tiene en el Congreso, pues se le iba a ver un poco mermado. Por eso se va por la mayoría simple y buscará, pues como lo ha hecho otras ocasiones, ganar ahí de la forma que sea necesario, cooptando por supuesto el voto de algunos legisladores, incluso algunos de nuestro... Hay muchas camionetas nuevas por ahí, ¿no? Instituto político. Hay muchas camionetas nuevas quizá. Oye, Álvaro, además de ser tú secretario de Acción Electoral, sabemos que eres el representante del PRI ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral. ¿Qué percepción tienen los consejeros del instituto? ¿Qué percepción tienen los demás representantes de los partidos políticos ante esta reforma? Pues mira, la verdad no he tenido posibilidad de conocer la postura de los compañeros representantes. Obviamente se da por entendido, en el caso del representante de Acción Nacional seguramente estará a favor, porque él es miembro del comité directivo estatal de su partido. Es de la corriente, digamos, afina al gobernador Javier Corral. Así es. De los demás, la verdad no he tenido posibilidad de comentarlo con ellos. Presentamos nosotros, fuimos el único partido que le solicitamos al instituto nos diera su postura, nos hiciera no que nos diera un análisis, pero sí un planteamiento relativo a las elecciones primarias y relativo a la segunda vuelta, que fue una propuesta nuestra y que no trascendió o no se incluyó en esta reforma. El instituto se negó, declaró improcedente nuestra solicitud porque no existía tal reforma, es decir, hasta ayer no había una materia. Iniciativa y se lavaron las manos y se hacen locos ahí en ese sentido, por no meterse también en polémica o en bronca con el Poder Ejecutivo, que pues, finalmente es el que les da para subsistir, ¿no? Aunque sean autónomos, finalmente el presupuesto viene del Estado, lo autoriza el Congreso, entonces, bueno, es obvio que no se iban a meter en bronca. En corto lo he platicado, sí, con un par de consejeros, y en el tema de tanto de las primarias como la segunda vuelta que nosotros propusimos, el principal interrogante o la parte que les generaba el ruido era la organización, el tema del presupuesto, lo que cuesta, el gasto adicional y el cómo organizarse para hacerlo, ¿no? Porque finalmente pues nunca ha habido un proceso como tal en Chihuahua y prácticamente en ninguna parte del país. Entonces, de entrada lo descartaban por eso. Me parece que es una preocupación, por supuesto, a quien le van a dar la responsabilidad de hacerlo. Pues el que me diga, pues sí, está bien que tengas muchas ganas de democratizar, pero pues cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo nos vamos a aventar ese tiro. Ese era básicamente su planteamiento. Inclusive creo que le daban más beneficio de la duda al asunto de la segunda vuelta, que no entró, por supuesto, en su criterio personal, que a las primarias, porque finalmente la segunda vuelta es un tema que tiene mucho que ver con una verdadera representación de la voluntad de la ciudadanía, de lograr una posible coalición, un gobierno de coalición más natural, llegar al gobierno con más fortaleza, más legitimado. Claro. Y las primarias pues finalmente no son más que un ensayo previo y es una forma pues de
de involucrar a la ciudadanía en decisiones que, desde mi particular punto de vista, pues no está preparada la ciudadanía para tomarla. La gente no conoce ni siquiera los estatutos de los partidos, no conoce ideologías, no conoce doctrinas, programas de acción, no conoce realmente a los partidos. Saben lo que han hecho los miembros de los partidos, para bien o para mal, sobre todo para mal. Hay una percepción muy negativa, y de ahí es de donde se está colgando Javier Corral para quererlo vender como la reforma ciudadana, ante este descontento que hay de la gente con los partidos políticos. Pero yo lo he dicho en los foros y en las redes sociales, ese afán de querer polarizar y dividir la ciudadanía de los partidos, pues es absurdo. Los partidos finalmente estamos formados por ciudadanos y representamos causas ciudadanas, y ese es el fin de la participación política. Este es el fin de la promoción de la participación de la ciudadanía, que es uno de los objetivos o de las máximas obligaciones y facultades que tenemos los partidos políticos de manera institucional. Entonces, el hecho de querer generar esta rivalidad de ciudadanos contra partidos, pues me parece que es bastante absurdo, ¿no? Es ilógico, y más cuando viene propuesto por el propio gobernador del estado, ¿no? Entonces, los órganos electorales están nadando de muertito, esperando, y seguramente cuando lo tengan que hacer se meterán al ruedo nada más, ya cuando estén obligados, ¿no?, a hacerlo. El propio IE presentó una propuesta ante el Congreso, ante la Jucopo, una propuesta de modificaciones a la ley muy moderada, muy clavados en el tema del género, en el tema de los bloques, en el tema de la repartición de las plurinominales, cuestiones muy, muy simples, que sí creo yo que son necesarias y que es importante que se les dé cabida, pero no era algo trascendente, ¿no? Ellos, así como están ahorita, yo creo que están a gusto, ¿no? Están mejor. En una zona de confort. Oye, Álvaro, el presidente Omar Bazán, en su calidad de diputado, presentó 10 iniciativas en materia electoral, entre ellas, desde el pasado mes de octubre del año pasado, la reducción de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral. Y ahí está, o sea, está en comisión. Así es. Y aquí, pues, el gobernador lo incluye, esta reducción de 5 a 3 magistrados. Entonces, ahí cómo Mira, está, o sea, adelante. Ese tema de la reducción de los magistrados es por obligación. Prácticamente lo tenemos que hacer. Entonces, desde el año pasado se tenía que haber legislado este tema, por eso el diputado Bazán lo presentó en aquel momento, porque aquí yo creo que lo que le ha faltado al Congreso del Estado, y eso ha quedado evidenciado en muchísimas cuestiones, específicamente ahora el tema de la pandemia, que ha sido gravísimo. Lo que le ha faltado mucho al Congreso del Estado ha sido la oportunidad, el lograr hacer reformas e iniciativas oportunas. Esa parte yo creo que ha sido fatal en esta legislatura, y esta es una muestra, ¿no? O sea, el marco normativo nacional, por obligación, en todos los estados se deben de reducir estos tribunales, ni que fuera la Suprema Corte, ¿no?, para tener hay tantos magistrados viendo estos asuntos, ¿no? Es absurdo. Pero aquí no lo habíamos, no se había hecho, o no lo habíamos hecho, hablando como, digamos, guaguenses, por desidia, porque por falta de interés, incluso hasta por cuestiones políticas de mantener ahí, les digo, el status quo, la zona de confort, de no pelearse, de no generar bronca con esas instancias, pero lo teníamos que hacer, y el diputado lo presentó cuando se tenía que hacer. O sea, era un momento en el que decía, no, es que ahorita no es tema de reforma electoral, es que no importa, o sea, no tienes que esperarte a que estés a
a 30 días o a 20 días de que se te acabe el plazo para una reforma electoral. La legislación debe ser un proceso permanente y sobre todo oportuno. Y insisto mucho en esto porque muchas veces se sacan iniciativas o propuestas cuando ya los temas están muy avanzados. El tema de la pandemia, les digo, fue un claro ejemplo. No es el caso, no estamos hablando de ese tema, pero es un claro ejemplo de la falta de oportunidad del Congreso, de la desidia de dejar ahí propuestas, iniciativas, no solamente de nuestro diputado Bazán, no del PRI, sino iniciativas que son de la ciudadanía, son de la gente, que se requerían tomar decisiones oportunas y las dejan ahí. Y cuando ya se vienen los problemas encima es cuando las quieren, entonces sí, resolver y meter y hacer sesiones de urgencia y andar tomando decisiones hacia el vapor, ¿no? Así entonces, eso es lo que sucede en el tema de los magistrados. Fue una propuesta en su momento que emanó del diputado Bazán porque era el momento en que se tenía que hacer, no porque el diputado estuviera en contra del tribunal o porque no quiera a los magistrados. Es que el partido ha seguido una línea de trabajo y sobre todo el diputado Bazán y en su trabajo legislativo, una línea de trabajo de acciones oportunas, de acciones concretas en el momento que se deben de hacer y que a veces pareciera que no se les da la importancia o la relevancia por cuestiones políticas, porque vienen del PRI, y sin embargo cuando se presenta la problemática entonces sí se les incluye, ¿no? Esta iniciativa del diputado Bazán la replicaron algunos otros diputados en su momento y es hasta ahora que la incluyen como parte de la reforma porque saben que la tienen que hacer. Entonces eso es lo que desafortunadamente ha sucedido con el gobierno del Estado y con el Congreso del Estado estos últimos años. Y pues eso le pega a la gente, le pega a la ciudadanía, no nada más a ellos, ¿no? No es un asunto de partidos, es un asunto de gobierno, pues. Exactamente. Álvaro, don Normando Perales, nuestro querido y gran maestro don Normando Perales, con respecto al tema de los regidores, ya ves que también hablan sobre la reducción de regidores, don Normando hace el comentario. Son propuestas contradictorias las que hace Javier Corral. Dice que las elecciones primarias son para promover la participación ciudadana y por otro lado quiere que haya menos regidores en los ayuntamientos. Pues los regidores son precisamente los que representan a la ciudadanía en el cabildo y son muchos, mejor. Entre los regidores hay mujeres, hombres, obreros, profesionistas distintos, maestros, amas de casa, jóvenes, etcétera. Todos ciudadanos que son parte y representación de su comunidad, no a la reducción de regidores. Ese es el posicionamiento de Normando. Mira, yo en ese sentido yo estoy a favor de que se voten los regidores, eso sí me parece viable. Legitimas más la figura del regidor. Creo que le das más legitimidad. Sí complicas un poco las cosas porque imagínate las boletas, ¿no? La cantidad de candidaturas que se convierte esto, el tener que hacer específicas por demarcación territorial para elegir regidores, pero sí le legitimas más la función. Pero sí creo también, coincido con don Normando, en que si quieres promover la participación ciudadana, deja los espacios como están, no les des más, deja los espacios como están y que tiene que vayan a elección directa, porque a la gente no le molesta en los municipios que haya muchos regidores, porque si lo analizas no son tantos, en la mayoría de los municipios hay 8 regidores, es un cabildo no tan grande. En Chihuahua y Juárez es donde más hay, con 20 me parece ya en total. 20. Y no son tantos, pues es un número bastante considerable. En lo que le molesta a la gente es que parece que no hacen nada los regidores, o sea, lo que se les paga por hacer nada o muy poco, porque no existe una comunicación con la ciudadanía, porque no se ven representados en ellos, porque ni siquiera saben quiénes son hasta que toman protesta casi, ¿no? O sea, ni cuenta se dan a veces en campaña, que al momento de votar por un alcalde también votaste por
por 5, 7, 9 o 11 chícharos que iban ahí en la planilla, y que a la hora que llegan es cuando te das cuenta, y es cuando tienes ahí de repente sorpresas con personajes impresentables como la regidora Catalina Bustillos de aquí de Chihuahua, y bueno, algunos otros personajes que son la verdad vergonzosos, ¿no? Y que es increíble que lleguen a esos espacios de representación, pero pues precisamente eso se da porque las listas de regidores se manejan de esa manera. Yo creo que es viable el tema de que se voten. Es un tema que le pegaría duro a los partidos que no tienen mucho trabajo en territorio, que no tienen mucha votación, que quedarían prácticamente fuera. Los partidos que tienen muy poca votación quedarían fuera de los cabildos. Pero yo creo que sí es importante, como dice Armando, mantener esa representación, porque no me parece que sean muchos. Lo que pasa es que falta legitimar su llegada a esos espacios y legitimar sus acciones y sus funciones, porque son importantísimos. A mí me toca trabajar en los temas con los municipios. Ustedes lo saben, que me he dedicado en los últimos años a la consultoría, y yo siempre se los digo, aquí los más importantes de estos son los miembros del cabildo. Claro que es importante el tesorero, el secretario, etcétera, los funcionarios, pero quienes llevan el sartén por el mango es el cabildo, son los regidores, y esa es la importancia que se les debe dar. Ellos son los que gobiernan junto con el alcalde. Sin embargo, creo que eso se ha diluido, y por supuesto eso genera que la ciudadanía, al escuchar esta propuesta, diga, claro que sí, quítenlos, cuestan mucho. Pues no sería tan caro si realmente se valorara y se le diera ese lugar a la representación de los regidores. Hay una parte ahí de la reforma que quisiera comentar, que se me pasó ahorita, donde pretende, en uno de sus apartados, el impedir que organizaciones gremiales o sindicales participen o puedan formar un partido político, que tengan influencia, participación formal en un partido, o lo puedan formar uno. Esto es por supuesto, una evidente agresión, y va con toda la intención de pegarnos a nosotros en lo particular por el tema de nuestras organizaciones como la CTM, que es la más importante y la más grande, y otra serie de grupos y de gremios que han coincidido siempre con nuestra ideología, y nosotros siempre hemos abanderado sus causas. Entonces ese es un tema que por ahí se ha diluido, que no lo hemos cachado, no lo han difundido, pero es un tema también interesante que quiere pegarle corral en este sentido, con mucha particularidad al PRI, que somos un partido que desde un principio pues nos formamos en el corporativismo y en estos grupos que nos han apoyado y formado parte siempre de nuestro partido, y que no tiene nada de malo, por supuesto, que se identifiquen con nosotros, ni nosotros con sus causas, pero por supuesto a ellos no les gusta y lo plantean como algo negativo, porque dicen que se genera una coacción o una obligación de los agremiados por ser parte o participar en un partido. Entonces ese es un tema también importante que hay que ponerlo en la mira, claro, porque me parece que es algo que no va pues conforme a derecho, ¿no? No puedes tampoco limitar a las organizaciones gremiales de poderse manifestar políticamente o participar políticamente. Entonces ese es otro tema importante que hay que observar ahí de la iniciativa que presentó Corral, ¿no? Pues estaremos muy atentos ahora en el Congreso del Estado para cuándo será la votación. Se supone que el tema ya pasa a la comisión al menos de las elecciones primarias, pasaría a la comisión primera de gobernación, habría un análisis, se habla de que posiblemente el lunes hubiera un periodo extraordinario de sesiones para votarlas, lunes, martes de la próxima semana. De hecho, pues tiene que estar esto cocinado al 30 de junio. Que es el plazo límite. Así es. Y por cierto, sí, Álvaro... tienen como límite el día último para
Y hablando otra vez precisamente del tema que mencionaba yo ahorita del principio de oportunidad en la labor legislativa, pues la verdad es que esta reforma resulta ser incluso inoportuna. Claro. Ya por el tiempo en que se presenta, por las circunstancias en las que estamos de emergencia, que no se han acabado, que al contrario se agravan más. Y eso también me parece que es sumamente inoportuno haberlo hecho en este momento, porque no era algo que se necesitara tampoco. O sea, la verdad, no pasaba nada si no había reforma. El hecho de que tengas como plazo hasta el 30 de junio no significa que tengas que hacerla a fuerza. Claro. Simplemente podías dejar pasar y darle prioridad a otras cosas, pero si ya estamos en ello, pues sí hay que señalar lo que no debería de pasar y lo que sí es bueno también, lo que sí es positivo para mejorar un poco nuestro sistema electoral. Lo que yo creo es que para poder lograr que participe más la ciudadanía, no necesitas confrontarla con los partidos políticos. Claro. Lo que necesitas es abrir los espacios dentro del partido para todos, en los partidos, pero además hacer buena labor en el gobierno para que la ciudadanía se sienta identificada con las acciones y con los principios del gobernante de un partido político. Y eso es lo que claramente no hace ni Acción Nacional ni Morena, ni lo hicieron en algún momento gobernantes emanados de nuestro partido. Ese es el gran problema, ¿no? No es un tema de elecciones primarias, es un tema de la percepción que tiene la gente por los malos gobernantes como Javier Corral, como Andrés Manuel López Obrador y como muchos otros que por supuesto lo único que generan es una animadversión y el tener que inventarse estos temas de ciudadanizar los partidos para poder legitimarse un poco. Álvaro, pregunta Andrés Lozano, de allá de Guadalupe, Distrito Bravo, ¿qué tanta probabilidad hay para que este tema sea efectivo en las próximas elecciones? Pues ya lo estamos comentando, se somete a votación en el Congreso y bueno, en el caso de las elecciones primarias, pues tendrán que venir los recursos de controversia ante la Corte y quien tendrá la última palabra. Está proyectado, el gobernador quisiera o quiere que sea esto ya efectivo para el proceso electoral que arranca entre octubre y noviembre, pero sí, todo claro, va a estar... Él lo quiere ya, o sea, si lo están haciendo ahorita es porque lo quiere aplicar claro. Ya, ¿no? Antes de irse y poder... presumirlo a nivel nacional. A su gallo, que es Madero, lo quiere dejar ahí como candidato, por eso lo quiere hacer ahorita. Y el tema de la Corte, pues yo creo que una vez aprobándose la reforma, entrando en vigor o después de su publicación, se puede interponer los recursos, las controversias, y seguramente la Corte tendrá, precisamente por la premura de que ya viene el proceso electoral, tiene que resolver pues antes. Tendrá que resolver con cierta rapidez. Claro. Y en las elecciones que está planteando Corral serían hasta el año que entra, es decir, todavía quedaría este año para poderlo hacer. Y aquí yo señalaría ya como último punto, en toda la iniciativa no viene establecido en ninguna parte la obligación de que presentes en las primarias a 2 aspirantes de los partidos. Es decir, no te obliga a que metas a 2 o a 3. Exactamente. Habla del respeto de que cada quien por su proceso interno postule precandidatos en las primarias. Entonces, pues muy sencillo, si por obra divina, por gracia divina, Corral no da el bonillazo en la Corte, entonces pues le tendríamos que sacar la vuelta a las elecciones haciendo nuestro proceso interno con anticipación, bajo nuestra metodología, respetando nuestros estatutos y llegar a las primarias con un solo precandidato, el que ya haya elegido la militancia del partido, y pues ya que la ciudadanía pues, lo vote o no lo vote. Claro, muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias. Álvaro, por esta intervención, no, por gracias este enlace. A ustedes. Muy atinados comentarios, seguiremos muy al pendiente de esta reforma electoral. Muy buenas tardes, Álvaro, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos. Saludos. Bye. Bueno, pues antes de despedirnos, Jorge, pues ahí en el del auditorio, pues saluda al diputado Omar Bazán Flores, está muy al pendiente de la transmisión. Sergio Valencia, saludos. Jesús
Maturín, saludos del PRIismo de Coyame, aquí andamos en Ojinaga apoyando la causa, excelente. Daniel Flores envía saludos, Omar Bazán también nos envía saludos, Jaime Antonio Adame Pando de Valle Zaragoza también nos está sintonizando, Andrés Lozano de Guadalupe Distrito Bravo, que era quien nos hizo la pregunta, Eliseo Alberto Hernández, y bueno, Andrés Lozano agradece la respuesta. Claro que sí, Andrés. Muchas gracias. Estamos a la orden. Pues ahí está, Carlos, este tema tan importante. Candente. Oye, nada más para antes de irnos, Jorge, hubo un posicionamiento, hubo esta mañana, el presidente López Obrador y su vocero de Jesús Cuevas se lanzaron duro contra los partidos políticos, contra algunos gobernadores, contra empresarios, contra organizaciones de la sociedad civil, porque dicen que contra el PRI, por supuesto, porque dicen que lo quieren derrocar al inocente López Obrador y que esta estrategia que se llama la BOA, el bloque opositor a AMLO, la idea de este bloque opositor es en las próximas elecciones quitarle el poder a López Obrador de la mayoría en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, y luego ya en el año 2022, cuando haya revocación de mandato, ya sacarlo del gobierno. Entonces, bueno. Hay un tuit, Carlos. Sí, a eso iba, adelante, a eso iba. Del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que dice: es muy irresponsable culpar a la oposición de los malos resultados del gobierno federal. Intentar distraer la atención con ideas conspirativas como el bloque amplio opositor es apartarse de lo verdaderamente urgente. Este es el tuitazo que le manda Alejandro Moreno Cárdenas. Sí, es que mira, ¿cuál es el afán del gobierno federal de todos los santos días estar que queremos confrontando, ¿no? Y confrontando a los mexicanos? Finalmente el próximo año, y de acuerdo a lo que se está viendo, la gente va a tomar una decisión por sí misma, ¿no? Ahorita vamos a hacer un bloque para que la gente decida en el 2021 quitarle o no la mayoría en el Congreso de la Unión a López Obrador. Entonces, pues bueno, así las cosas. Así las cosas, vamos a estar muy atentos a esta situación del gobierno federal. Bueno. Sí, te perdiste. Sí. Es que te están tomando fotos por eso. No, es que estoy viendo acá a Víctor Trujillo, a Broso. Ah, Broso. Entonces, no, ya. Eso lo comentaremos el día de mañana, Carlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse en esta transmisión en vivo, como todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. El PRI en tu casa. Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.